Fyodor Dostoyevsky, un escritor, novelista ruso, existencialista, dentro de todas las obras que escribe, saca este pequeño libro, no es muy largo, que se llama Memorias del Subsuelo. Ese es el nombre en español. En inglés se llama Notes from the Underground, y por supuesto en ruso tiene otro nombre, y depende de la traducción tiene diferentes nombres. En español nos toca conocerlo como Memorias del Subsuelo, y si ya lo leyeron, no sé ustedes, pero si no conocen el contexto, probablemente no entendieron mucho. Esto es algo que me pasó a mí, me lo regaló un amigo, de hecho, lo leí. Es un libro corto, tiene unos 150 páginas. Lo leí después de semana y media y al final me quedé en blanco porque sí entendí un par de cosas que trata de decir, pero como el libro es tan confuso porque es una especie de novela, no es un libro necesariamente filosófico, es como un sujeto que está contando sus pensamientos. Parece que luego se contradice él mismo y dejas de entender mucho lo que trata de decir, pero sin embargo sí puedes entender un par de cosas. Ahora, el error mío fue leer este libro por primera vez sin conocer el contexto histórico. Consejo: cada vez que vayan a leer un libro, especialmente novelas, asegúrense de revisar el contexto histórico, quién es el autor, por qué lo escribió, para que así puedan entender mucho mejor lo que trata de decir este o cualquier autor. Entonces, les doy contexto para los que ya lo leyeron o para los que lo van a leer. En Rusia, más o menos en el siglo XX, por ahí de los años 1850, 1860, se dio un movimiento intelectual que podríamos definir, bueno, que de hecho se define como nihilismo ruso. Este nihilismo ruso no fue más que un movimiento revolucionario intelectual que atacaba los valores tradicionales, es decir, pues la moral y la religión. Y este movimiento intelectual, pues, y como todos, no se dan de la nada, sino que suceden a partir de nuevas generaciones que están en contacto con nuevas ideas y que esas ideas se contrastan o empiezan a tener conflicto con las ideas tradicionales. Y de hecho, no es un movimiento que se dio solamente en Rusia, se dio en muchas partes del globo en diferentes años, pero todos compartían más o menos los mismos principios. Principios de igualdad, principios democráticos, principios positivistas, principios de secularidad religiosa. Y de entre todos los actores que participaron en este movimiento intelectual, a nosotros nos interesa, específicamente para poder entender Memorias del Subsuelo, nos interesa Nikolás Chernyshevsky. Nikolás Chernyshevsky era un demócrata, intelectual, socialista utópico, que escribió una novela que se llama What is to be done, que en español se traduce Lo que hay que hacer o ¿Qué es lo que hay que hacer? Que en el futuro Lenin sacó un libro del mismo título que estaba claramente influenciado por estas ideas de nihilismo ruso, pero aplicado a la revolución. Esta novela, What is to be done, de Chernyshevsky, es una historia que elogia el intelecto, la razón, la libertad individual y al mismo tiempo el bien común. Es claramente una trama influenciada por las ideas occidentales de la igualdad, del positivismo, método científico, y que se tratan de alejar de esas nociones tradicionales de las jerarquías y la religión. Ahora, como todo movimiento intelectual revolucionario, existe a su vez un ala reaccionaria, o sea, un ala que está en oposición a ese movimiento intelectual. Lo podemos conocer como los conservadores, digámoslo así. Uno de los autores que formaba parte de esta, digamos, ala reaccionaria es Fyodor Dostoyevsky. Y cuando me refiero a esta ala reaccionaria, no me refiero a como que un grupo de sujetos que buscan demeritar y sabotear el movimiento revolucionario. No, sino simplemente son personas intelectuales que no están a favor de los argumentos del ala revolucionaria y que, bueno, para contestar, como eran verdaderos intelectuales, escriben libros en vez de escribir como ahora puros tweets. Entonces, tenemos de este lado, digámoslo así, al ala revolucionaria, liberal, y con Chernyshevsky escribiendo este libro What is to be done. Y tenemos de este lado el ala reaccionaria, que es pues más tradicional, más religiosa, cristiano ortodoxo, que lo que nos interesa de esta ala es Fyodor Dostoyevsky, que justamente escribe este libro, Memorias del Subsuelo, como ataque al libro de What is to be done de Chernyshevsky. ¿Cómo ataca Dostoyevsky a Chernyshevsky en este libro? Lo hace parodiándolo. Importante, lo hace parodiándolo. ¿A qué me refiero a parodia? A que el hombre del subsuelo
O sea, el sujeto que escribe este libro, no Dostoyevsky, sino el sujeto que escribe las memorias del subsuelo, está parodiando las ideas de Chernyshevsky, llevándolas a su conclusión lógica. A eso me refiero. En otras palabras, si Chernyshevsky creía en el determinismo, entonces el hombre del subsuelo cree en el determinismo absoluto. Si Chernyshevsky está a favor del egoísmo racional, el hombre del subsuelo está muchísimo, muy a favor del egoísmo racional. Si Chernyshevsky está a favor y apoya al positivismo, a lo científico, el hombre del subsuelo lo hace más. Ahora, una vez que leemos o releemos este libro, ya con eso en cuenta, podemos entender mucho mejor varias cosas de las que vienen aquí. Otra cosa, esto ya es especulación mía, pero bueno, nunca sabes qué es lo que un autor realmente trata de decir, ¿verdad? Porque solamente quien lo escribe está consciente de todo lo que expresa. Una vez que lo lees, empieza a perder sentido y mucho peor cuando lo traduces. Pero siento que este libro tiene que ser leído, tiene que ser entendido. El hombre del subsuelo tiene que ser entendido como este hombre de hierro de Chernyshevsky, que es determinista absoluto, que es egoísta racional, que es socialista utópico, que piensa que el futuro, que podemos alcanzar un futuro mejor al planearlo, pero que se esconde en el subsuelo porque al ser tan inteligente se da cuenta que nada de eso es real, sino que es un hombre que constantemente se está contradiciendo porque ideológicamente piensa como Chernyshevsky, pero realmente es un humano. Vamos a leer un par de citas del libro, un par de ideas que tiene este libro que justamente se entienden muchísimo mejor cuando lo vemos de esta forma. En la primera parte, literal, antes de que empiece el primer capítulo, hay una nota de Dostoyevsky que la cito. Dice: el autor de este diario y el diario en sí son, por supuesto, ficticios. Sin embargo, está claro que personas como el responsable de estas notas no solo pueden existir, sino que existen en nuestra sociedad. Esto es una nota clara de que esto que está aquí, lo que está aquí escrito en el primer libro por lo menos, no son los pensamientos de Chernyshevsky, son los pensamientos de algún determinista absoluto, egoísta racional, socialista utópico, que llevó sus argumentos a la conclusión final lógica. Es por eso que se entiende como parodia. Para que este video no sea tan largo, no voy a hacer un análisis de cada capítulo, me tardará muchísimo tiempo, así que yo recomiendo entender la parodia que hace Dostoyevsky de las ideas de Chernyshevsky de la siguiente forma. Una parodia a las ideas del determinismo, una parodia a las ideas de la racionalidad científica, una parodia a las ideas del egoísmo racional y una parodia a las ideas utópicas. Empecemos con la parodia a las ideas deterministas. El determinismo es esta noción que nos hace pensar que todo nuestro actuar está determinado o predeterminado por condiciones sociales, condiciones naturales, condiciones materiales. Entonces, si tú eres determinista absoluto, entonces tú piensas básicamente que eres un autómata. Yo no elegí esta playera azul, mis condiciones materiales me lo impusieron. Yo no elegí hacer este video, mis condiciones materiales me lo impusieron. Yo no elegí hablar este idioma, mis condiciones naturales, sociales me lo impusieron. Que tiene cierta razón, ¿verdad? Pero se hace absurdo cuando lo llevas al extremo, que es básicamente lo que hace Dostoyevsky parodiándolo, es llevar esta idea del determinismo al extremo. Y lo parodia hablando justamente de la venganza. Si tú eres un determinista absoluto y tú piensas que todos los actos están predeterminados por otras condiciones, ¿por qué te enojas cuando la gente hace algo? ¿Por qué te enojas cuando alguien te insulta? ¿Por qué te enojas cuando sufres una injusticia? ¿Por qué te enojas cuando te golpean? No puedes enojarte porque si estás consciente de que todos los actos son predeterminados, ¿con quién te enojas? Son las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Por qué te enojarías? Ahora, esta parodia que hace Dostoyevsky a esta idea del determinismo está muy clara es en el capítulo número 3, en mi libro es la página 23, y básicamente él se objeta a él mismo porque todo el primer libro es una especie de diálogo interno de este hombre del subsuelo, donde él se responde a sus propias objeciones. Y él menciona
que esta idea del determinismo la llama él como muro, ¿no? Entonces, el determinismo absoluto es este muro con el que te topas. Es este entendimiento sobre el cual no puedes actuar porque como tú piensas realmente que todo está condicionado, el muro se te pone frente a ti y te dice no puedes actuar porque tus actos están condicionados. Ahora, aún así, la crítica que hace Dostoyevsky aquí es que aún así, el determinista absoluto esté consciente o sepa o entienda que el mundo es de esa forma y que todo está condicionado por otras condiciones materiales, sociales, intelectuales, aún así sientes. Así que de nada te sirve tener conocimiento de ese muro. Si como quiera sientes, como quiera tú tienes deseo de venganza. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre del subsuelo? Y dice justamente aquí. Como si ese muro, o sea, el determinismo, como si ese muro pudiese transmitirme paz. Como si uno pudiese reconciliarse con lo imposible solo porque se funda sobre el 2 y 2 son 4. Ahí está la idea de la racionalidad científica. Es el mayor absurdo que puede conseguirse. Y prosigo. Qué duro es comprenderlo todo, tener conciencia de todas las imposibilidades, de todos los muros de piedra y no humillarnos ante ninguna de esas imposibilidades. Entonces básicamente es este hombre del subsuelo que tiene deseos de venganza, de actuar por él mismo, pero como está consciente de que no puede ser así porque piensa que existe este determinismo absoluto, se frustra. Y como les dije anteriormente, ese hombre del subsuelo está en esta disociación cognitiva entre lo que realmente siente, que es esta ira y rabia y deseo de actuar, con lo que él piensa, que son estas ideas deterministas. Por otra parte, Dostoyevsky también parodia la idea de la racionalidad científica. ¿Qué es esta racionalidad científica? Bueno, en esos tiempos, del siglo XIX, siglo XX, se dieron alrededor del mundo estos movimientos positivistas, que básicamente era aplicar el método científico, utilizar los principios científicos hacia la sociedad. Entonces había sujetos como Augusto Comte, como Carnap, que eran positivistas y pensaban que las mismas leyes físicas, o incluso que existían leyes físicas, leyes naturales que gobernaban el actuar de los humanos y por ende el actuar de las sociedades. Y entonces Dostoyevsky en varias partes del libro, no recuerdo en qué capítulo, menciona acerca de esta idea del 2 y 2 son 4, que justamente comenté en la parodia pasada. Entonces, Dostoyevsky parodia esta idea de la racionalidad científica haciendo esa cosa del 2 y 2 son 4, ¿no? Haciendo referencia a las matemáticas. No significa que Dostoyevsky no piense o no crea que, o bueno, mejor dicho, que el hombre del subsuelo no crea que el conocimiento científico sea valioso. Sí, está de acuerdo que el conocimiento científico es valioso, pero también está de acuerdo que tiene un límite. El conocimiento científico no gobierna todo lo que hacemos los humanos. El conocimiento científico tiene un campo de actuar y solamente tiene que quedarse ahí. Si uno quiere pasar o quiere extrapolar ese conocimiento científico al actuar humano, entonces se empiezan a generar argumentaciones y teorías científicas demasiado extrañas que simplemente son absurdas. Entonces, escribe esto. Dice el hombre del subsuelo a él mismo: la ciencia ha conseguido disecar tan bien al hombre que ya sabemos que la voluntad y el libre albedrío no son más que... y para la cita. Entonces, básicamente se está diciendo que gracias a la ciencia, los humanos sabemos que el libre albedrío y la voluntad no son ciertas, porque se liga a la parodia pasada acerca del determinismo. Todo el actuar humano está determinado por condiciones naturales o por leyes físicas. Y entonces sigue diciendo, en ese mismo capítulo continúa diciendo: yo deseo vivir proporcionando satisfacción a todas mis facultades vitales y no solamente a mi facultad de razonar, que no representa en definitiva más que la 20ª parte de las fuerzas que hay en mí. Como les acabo de mencionar, el conocimiento científico sí tiene un campo de actuar, pero los humanos, de hecho, ya está más que probado. No somos completamente racionales. Nuestro actuar no está basado necesariamente en leyes naturales. Y justamente como dice, ¿no? El razonamiento es solamente una pequeña parte de lo que realmente somos. Los humanos estamos gobernados más que por racionalidad, por emociones.
La siguiente parodia que hace Dostoyevsky a estas ideas nihilistas rusas, utópicas, egoístas, racionales, es justamente a este egoísmo racional. ¿Qué es el egoísmo racional? El egoísmo racional, muy al estilo Ayn Rand, es esta idea de que las sociedades pueden ser mejores si los humanos, los individuos, piensan en su propio bien. Y que los individuos, al pensar en ese propio bien, van a ocasionar al mismo tiempo todos que la sociedad sea muchísimo mejor. Entonces, presupone esta idea que los humanos son capaces o piensan en pos de su propio bienestar de forma racional. Dostoyevsky parodia esta idea en el capítulo número 7 diciendo, y cito, a ver, ¿quién fue el primero que proclamó que el hombre perpetra maldades solamente porque no sabe ver cuáles son sus propios intereses y que, si lo ilustrasen, si le abriesen los ojos ante sus auténticos intereses, ante sus intereses normales, dejaría inmediatamente de perpetrar maldades y se convertiría enseguida en un hombre bueno y honrado porque, iluminado por la ciencia y comprendiendo sus auténticos intereses, obtendría las ventajas que conlleva el bien. Entonces, básicamente, y de hecho, en la obra de Chernyshevsky, abogan por esta idea de que los hombres tienen que ser educados para que ellos busquen su propio bienestar y que al mismo tiempo que eso pase van a buscar el bienestar de los demás. Pero Dostoyevsky, muy inteligentemente, y yo estoy completamente de acuerdo con eso, piensa que los hombres no siempre buscamos nuestro propio bienestar. O sea, de forma racional no tomamos las decisiones en nuestro mejor interés. Y en eso estoy completamente de acuerdo. ¿No les ha pesado que a veces tenemos esta especie de pensamientos intrusivos cuando vemos un tenedor y un enchufe y dices, ¿qué pasaría si lo meto? Es cierto que me electrocutaría muy feo y podrías hasta morir. ¿Qué pasaría? Tienes esta especie de pensamientos intrusivos que salen dentro de ti, quieren hacer esas cosas que, a pesar de que te han dicho muchas veces que no debes hacerlo, aún así lo quieres hacer. Al final no terminas haciéndolo por tu probable instinto de supervivencia y que probablemente te vale mucha pena explicar si es que sales vivo del por qué terminaste en una situación. Entonces, Dostoyevsky estaba completamente consciente de esto, de que los humanos, la gran mayoría del tiempo, no pensamos o no tomamos decisiones con base en nuestro mejor interés, sino que muchas veces tomamos decisiones con base en nuestra emoción. Y pregúntenle a muchas personas cómo es que toman sus decisiones y se van a dar cuenta que no es por un examen riguroso acerca de cuál va a ser la solución o cuál va a ser el beneficio y la desventaja de tomar esa decisión. Muchas veces tomamos decisiones simplemente porque sí, a veces guiados por la emoción, a veces guiados por el coraje, guiados por la felicidad. En eso estoy completamente de acuerdo con Dostoyevsky y en este libro lo parodia de esa manera. Y de hecho al principio del libro hay una relación directa a este punto porque, si se dan cuenta al principio, comienza presentándose y diciendo que es un exfuncionario de gobierno y que padece del hígado, tiene una especie de enfermedad del hígado que él no entiende, pero sin embargo no se trata. Entonces, el hombre del subsuelo que piensa que hay un determinismo absoluto y que puede ser racional, se esconde en el subsuelo para ser quien realmente es y no se trata. No se trata porque está tomando una decisión que va en contra de su propio interés, que su propio interés justamente sea curarse. No lo hace. ¿Por qué? Y eso se va a ligar al final con todos los puntos porque los humanos al final tenemos una voluntad. La existencia humana no está determinada completamente por un determinismo absoluto, así que podemos tomar nuestras propias decisiones y esa decisión incluso puede ser pues contraproducente para nosotros. Y en este caso el hombre del subsuelo no busca curarse. Otra de las parodias que hace Dostoyevsky es al utopianismo. El utopianismo es esta idea de que algún día se va a llegar a tener una sociedad utópica donde todo va a salir bien, no va a haber desigualdad, no va a haber violencia, no va a haber una lucha de clases ni esas cosas, que son ideas que creían estos nihilistas rusos, intelectuales, egoístas racionales, deterministas, cientificistas, porque pensaban que si la sociedad se organizaba y que todos veían por su propio interés y si se prestaban las condiciones materiales para que esas condiciones determinaran un progreso social, se podía llevar a una utopía. Con lo cual, Dostoyevsky hace una parodia muy inteligente y con la que yo estoy completamente de acuerdo. Por más que crees una utopía, van a haber nuevos problemas ahí. Porque es imposible que el humano esté feliz todo el tiempo. Siempre va a buscar algo, siempre va a tener que buscar algo por lo que pelear, por lo cual luchar.
lo cual destruir. Entonces no importa, no sirve de nada hacer estas ideas utópicas, porque si se cumpliesen, las ideas utópicas terminarían siendo también un infierno como está ahorita. Entonces no sirve de nada simplemente ponerse a fantasear acerca de alguna sociedad utópica del futuro. Los humanos queremos destruir cosas, no somos agradecidos, buscamos problemas. Una utopía está entonces fuera de cualquier plan real para Dostoyevsky. Y lo representa en El hombre del subsuelo. Recuerden, este hombre del subsuelo es este hombre de paja, completamente racional, positivista, utópico, socialista utópico y determinista, que sin embargo, a pesar de que crea todo eso, se da cuenta que no puede ser así, que nunca se va a lograr, que no es cierto nada de eso y que se esconde en el subsuelo para poder ser el humano que quiere ser. Y eso es justamente la conclusión a la que lleva El hombre del subsuelo. Y pienso que es el mensaje que realmente quiere expresar Dostoyevsky. Todas esas 4 cosas que les puse, el determinismo, el egoísmo racional, el cientificismo y el utopianismo, presuponen que el humano no va a ser libre. ¿Por qué no va a ser libre? Porque cada una de esas cosas determinan sí o no al humano actuando de una forma. Para Dostoyevsky lo más importante y lo que nos hace humanos, lo que no nos hace un robot ni una tuerca en una maquinaria, es que justamente podemos tomar decisiones que no van a favor de nuestro interés. Y justamente lo hace durante todo el libro. Durante todo el libro, en el subsuelo, el hombre se está contradiciendo él mismo y está diciendo cosas que no le convienen y no se va a tratar con el doctor y no se venga, pero sin embargo se frustra. Al final es un hombre que está frustrado porque se da cuenta que las ideas que piensa del nihilismo ruso, todas estas ideas que les dije, no son ciertas y las deja salir en el subsuelo como un hombre frustrado. Esa es a lo que quiere llegar Dostoyevsky con este libro a través de este hombre del subsuelo escribiendo en sus memorias. No son los pensamientos de Dostoyevsky, no son los pensamientos de Chernyshevsky, es la conclusión lógica de un nihilista ruso llevado al extremo, postrado aquí. Esa es la manera que me ha convencido de poder entender este libro. Espero que les haya ayudado. Es un muy buen libro. Si no lo leyeron de esta forma, reléanlo y les va a dar un poco más de sentido algunas partes de cosas que dicen. Igual, no lo dije todo. El libro es muy extenso. Si quiero hacer un análisis completo, va a tardarme 1 hora haciéndolo y tendría que ir hoja por hoja analizando cada una de sus frases. Pero les recomiendo que por su cuenta, por lo menos lean el primer libro. El segundo también es importante, pero lean el primero ya con este background que les acabo de dar. Y se van a dar cuenta que muchas cosas tienen más sentido. Así que, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, que espero que no sea tan lejos en tiempo. Nos vemos.